bueno, hoy va a hablar en esta charla que hemos organizado en el Instituto de Seguros, el Derecho del Seguro y AIDA Rama Argentina, el doctor Carlos Schiavo, que nos va a hablar sobre el daño moral a las afecciones espirituales legítimas. El doctor Carlos Schiavo es perito mercantil de la Escuela Superior de Comercio Hipólito Vieites de Buenos Aires, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Santa María de los Buenos Aires, egresado del curso superior de seguros dictado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, con el auspicio de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, diplomatura en el curso de epistemología dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor de curso de posgrado y seguros del Colegio Público de Abogados de Capital Federal y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor de cursos de seguro de la Asociación de Abogados de Tandil, profesor de diplomatura de Derecho del Seguro de la Universidad Católica Argentina, profesor de diplomatura de seguros en la Universidad Nacional del Sur, profesor en el doctorado de Derecho Tributario y Derecho Mercantil de la Universidad de San Carlos de la República de Guatemala, miembro de la IDA, miembro invitado del Instituto de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y del Instituto de Seguro de Derecho de Seguro de Isaac Alperín, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Argentina, socio honorario del Club de Derecho de la República Argentina. Es amplísimo Sí, el currículo. ya está, ya está. Si no, no voy a tener tiempo yo No, para vamos a hablar. terminarlo. Y autor y coautor de distintos libros sobre seguros, derecho al consumidor, entre otros. Es extensísimo el Bueno, currículum del doctor. vamos a empezar por Rosario y por la Facultad de Derecho, el recorrido que vamos a hacer, la Facultad de Derecho de Rosario. La pregunta que uno se hace es, ¿se mantiene el concepto de daño moral en el Código Civil y Comercial de la Nación? Porque el problema es que donde está toda la regulación de daños, no aparece. La palabra daño moral no aparece, aparece incidentalmente en 3 artículos, y supongo que es porque cada parte del código fue hecha por algún colaborador distinto, no debe habérselo leído en toda su integridad, y así pasó por error, porque una de las menciones es qué bienes no responden frente a los acreedores. Entre ellos la indemnización por daño moral, dice cuando tendría que decir no patrimonial. Yo entiendo que no hay un concepto ni una definición, tampoco lo había en el de Vélez, y como dice bien Lorenzetti en su comentario, dejemos que la doctrina se ocupe del tema. Pero la palabra daño moral no es muy simple de conceptualizar. Lo primero que decimos es, el Código Civil, en el 1078, no nos habla de daño moral, nos habla de agravio. Luego habla posteriormente como el daño es el daño moral, pero el hecho es el agravio. Esto llevó a Jan Vías a que dijera, lo que se hace es castigar por el agravio, tiene que haber un agraviante. Entonces el Código Civil, ese viejo Código Civil, tenía un concepto muy restringido. Bueno, también lo teníamos muy restringido hasta la reforma del 711. Yo entiendo de que los legisladores pueden cometer errores. Yo tengo uno que yo digo, ¿cómo se les pasó a las mujeres y mucho más a las feministas? ¿Por qué? Porque la ley 11357, famosa del año 26, le reconoció a la mujer la plena capacidad civil. La ley 17711 la volvió a confirmar, ampliándola más. Pero dejaron el artículo 1080, las 2 leyes. Y el 1080 dice que el marido y los padres pueden reclamar pérdidas e intereses por las injurias hechas a la mujer y a sus hijos, cuando tendría que haber dicho el cónyuge. Y los padres pueden reclamar pérdidas e intereses por las injurias hechas a su otro cónyuge y sus hijos. De manera que la mujer no puede reclamar por las injurias hechas a su marido, pero el marido sí por las hechas a la mujer. Miren cómo se les pasó 2 reformas. El 1080, por suerte, después vino el Código Civil y Comercial y lo eliminó. Pero ¿es posible el error? Sí. Y el error también se verifica en el Código Civil y Comercial cuando en el parte de daños no se menciona ni daño moral ni agravio moral, y solamente por excepción aparecen 3 artículos, nombrándolo pero no conceptualizándolo.
Fíjense lo que decía el Código Civil. Bueno, ahora pasamos al monumento a la bandera. Aclaro para los que son de Rosario Central que esto fue casualidad, los colores. El 1066 decía: ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuera expresamente prohibido por las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar una pena o sanción. No era una reparación del daño lo que estaba legislado, era una pena. Era una pena. Y lo que se decía que era ilícito, no si causaba daño, sino si estaba prohibido. Si no estaba prohibido, entonces, aunque causara daño, no se podía reclamar. Bueno, ahora para compensar ponemos los colores de Newell's. El artículo 1117 del Código actual dice: cualquier acción o omisión que causa un daño a otro. Fíjense cómo cambia. En el Código Civil no se hablaba de daño, se hablaba de pena, de sanción, y acá estamos hablando de que el que causa un daño es antijurídico si no está justificada. Entonces ya el paradigma del daño cambió. Acá tenemos el llamado Teatro Colón del siglo XXI, por lo menos está en proyecto en Tandil, en Rosario, espero que lo terminen. Y al artículo 1007, yo lo puse porque vamos a ver que tenemos que estar pensando en el derecho en el siglo XXI. Cuando tenemos algunas personas, colegas, doctrinarios y que hablar jueces, que a duras penas han superado el siglo XIX del Código Civil velezano. Entonces fíjense que el 1716 equipara la violación de no dañar al otro con el incumplimiento de una obligación. No dice que debe ser dolosa, no dice que debe ser culposa, no dice que debe ser grave, es lo mismo, está en el mismo nivel el reparar el daño causado a otra persona por violar el deber de no dañarlo, como el no cumplir con una obligación. Ambas situaciones son causas de la reparación del daño conforme a las disposiciones del Código. Acá estamos en el siglo XXI. Esto es lo que me había pedido Susana, era un fallo en donde alguien dijera lo que yo estoy expresando junto con Mario Castro San Martino. ¿Qué dice este fallo al que nos tienen acostumbrado la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa? Concretamente dice: la mora en el leal cumplimiento de buena fe de las obligaciones contractuales que perturba la razonable expectativa del acreedor, la confianza de ser satisfecho tempestivamente su derecho, produce un daño consistente en la insatisfacción injustificada, hecho que impone a éste indemnizar las consecuencias no patrimoniales de la afección espiritual legítima del consumidor mediante la suma que se fije, ponderando las satisfacciones sustitutivas. Y menciona exactamente del daño moral a las afecciones la ley del 21 de febrero del 2020, que es la nota que hicimos con Mario Castro San Martino, casi repite eso. Pero no termina, digamos que ya está, teníamos un fallo en el siglo XXI que entendió que hubo un cambio paradigmático en el Código Civil, ahora civil y comercial. Pero lamentablemente nos encontramos con Vélez y quienes no entendieron ni siquiera que hubo una reforma en el Código Civil. O sea, es mucho más grave. No entendieron que el Código de Comercio fue derogado y que no existe más el artículo 7 que le imponía a todos nosotros, seamos o no seamos comerciantes, la legislación comercial. Este fallo dice: es difícil concebir que el incumplimiento contractual ocasione para la víctima una afección espiritual, cuando la relación ha versado sobre materia mercantil, que todavía no sabemos qué, porque no hay más un Código de Comercio, cuyo fin último es el lucrativo. Yo querría saber a quien le robaron el coche o se le incendió el coche o la casa, ¿cuál es su fin lucrativo? Podrá ser compensar el daño, pero no gana. Y justamente el seguro no puede producir una ganancia, solamente se indemniza el daño. ¿Dónde está el fin lucrativo en el seguro para el consumidor, al que no se le cumplió? Bueno, este es un fallo donde la Cámara, Sala B, Cámara Comercial, parece todavía estar en la época de Vélez, porque esto era propio del artículo 7 del Código de Comercio, aplicar la competencia y legislación mercantil a quien no era comerciante.
que puede ser que el comerciante tenga un fin lucrativo, pero no es el fin del contrato. El otro, masilla con prudencia, todavía es peor. La sala D es peor. ¿Por qué? Porque queriendo justificarse, dice más o menos exactamente lo mismo, y es más, a algún grado que confunde el daño moral con el daño psíquico, porque dice que no ofreció la pericial psicológica. Pero lo más grave de todo esto es que quiere usar el argumento de autoridad. Cuando uno no tiene algunos argumentos, entonces busca el argumento de autoridad, y a veces cuando estamos discutiendo dice, pero mirá que eso lo dijo Morán. ¿Y qué tiene que ver? Ahora Morán está para defenderlo, y seguro que por ahí, si estuviera ahora vivo, pensaría igual que yo. Pero queriendo buscar ese argumento de autoridad, empieza a mencionar el Tratado de Borda del año 78, fallos del año 94, 91, 84, 94, 90, 2001, 2003. Buenos argumentos para un fallo del año 2021. Creo que es 2021, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo puede mencionar como argumento este fallo? No se enteró la sala D de que hay un código civil y comercial, porque fíjense que todo lo que está mencionando es ni siquiera anterior a los dos anteproyectos de código civil. Entonces, pensamos de que tenemos todavía que caminar mucho para que los jueces piensen en el siglo XXI y no en el siglo XIX. ¿Por qué puse el tercer Congreso Nacional de Derecho Civil que tuvo lugar en Córdoba en el año 1961? Porque fue un congreso que tuvo, entre otros temas, en comisión, el daño moral. Año 61, 7 años antes de la reforma de la 17711, y casi podríamos decir hace 60 años. Vamos a ver qué dijeron los juristas que estuvieron hace 60 años en Córdoba, porque parece que los camaristas civiles y comerciales acá no lo vieron. Borda. De lege ferenda parece preferible inclinarse de acuerdo a la tendencia hoy prevaleciente, año 61, a la reparación aún en el caso de responsabilidad contractual. Eso dijo Guillermo Borda. Vuelvo a repetir, hace 60 años. Y fíjense lo que dice la sala de este año. Parece irónico. Brevia. El daño moral debe ser reparado en todos los casos de hechos ilícitos constituyan o no delitos. Ese es un error de interpretación que tiene él. Y de incumplimiento de obligaciones convencionales que no consistan en entrega de sumas de dinero, lo dice él, pero después la comisión no aceptó su posición. ¿Y por qué digo que incurre en un error? Incurre en un error porque el código decía que los hechos ilícitos que no son delitos, uno dice, epa, el daño moral está en el 1078, que es para los delitos. Acá estoy en hechos ilícitos que no son delitos, no podría aplicar el daño moral. Pero luego dice, se le aplican las mismas consecuencias que las reguladas respecto de los delitos. Es decir, que esa parte se equivocó, don Brevia, con todo el respeto a Roberto. Entonces uno se pregunta, bueno, esto sigue la discusión. Leonardo, esto es lo que dice la comisión exactamente. Leonardo sostiene que los daños morales deben ser reparados tanto a los casos de hechos ilícitos como en los casos de cumplimiento contractual. Estoy hablando año 1961. Lo mismo que los doctores Buzo, Lafal, Colmo, Acuña Sorena, Pota, todos iniciados en el derecho, digamos. Fíjense quiénes están hablando. Esta tesis, a ver quién me está llamando, tengo que apagarlo. Les pido disculpas, suele pasar. Como dijo Toussaint, si puede fallar, va a fallar. Esta tesis, hasta hace poco, se hallaba huérfana. Bueno, esta tesis se hallaba huérfana de todo apoyo jurisprudencial, el que se aplicara a las obligaciones contractuales. Pero recientemente la Suprema Corte de Buenos Aires, hace 2 años aproximadamente, hizo lugar a la reparación del daño moral en el caso de incumplimiento de obligaciones contractuales. Y la Sala 2 Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Rosario resolvió también una cuestión similar en el mismo sentido en un fallo dictado en noviembre de 1959. O sea que Rosario se adelantó a la reforma del 68 en 9 años.
Y vuelvo a repetir, y todavía la Cámara Comercial de la Capital Federal, en el siglo XXI, y con un Código Civil y Comercial que cambió paradigmáticamente todo el derecho de daños, opina algo anterior a esta doctrina que era vigente en el año 60. Estos dos fallos son interesantes. ¿Por qué? Porque reconocen el daño moral para las obligaciones extracontractuales y contractuales, diciendo, bueno, ahora se llama afecciones espirituales, pero es el daño moral. O sea, cambió el nombre, no cambió el concepto. Es raro porque cuando uno le cambia el nombre, es porque cambió el contenido. O sea, una cosa es decirle a una flor determinada rosa, y nos costaría un poco si nosotros le decimos a una rosa clavel. Seguiríamos pensando que el clavel es una cosa y la rosa otra. Es una cuestión de pura lógica. No puede ser que el código cambie el nombre y no cambie el concepto. O sea, como diciendo, porque son modernos, estos odiernos lingüistas, no les gustaba más decir daño moral, digámosle, está bien, están contentos si les decimos afección espiritual. Y estos son dos casos interesantes porque desarrollan el tema muy bien, pero simplemente entienden que no hay un cambio de concepto, que es lo mismo. Entonces la pregunta es, este 111.4 es el ítem del código comentado de Lorenzetti. Lo tomé exactamente de él. ¿Qué son las satisfacciones sustitutivas y compensatorias de que habla el código? El daño moral indemnizaba el precio del dolor. Por eso había que probar que uno se vio angustiado. Van a haber muchos fallos, inclusive a hoy, que siguen diciendo, bueno, pero tiene que haber probado la angustia, haber traído testigos de que dijera que sí, se sentía mal. Por lo menos un psicólogo que pueda reproducir el estado de ánimo, como si el psicólogo pudiera adivinar algo que ya pasó y que no dejó secuelas, por lo menos incapacitantes. Por eso yo muchas veces digo, analizando esto, el caso famoso de la chica esta que sube al colectivo con un zapato con taco aguja y le perfora el pie al señor. Solamente el señor sufrió el dolor. ¿Cómo va a poder probar ese sufrimiento? Probando el hecho. Esto es lo que se llama ipsa res loquitur. Las cosas hablan por sí mismos. ¿Sufrió o no sufrió? Y yo creo que sí, que sufrió. Pero un psicólogo me puede reproducir 1 año y medio, 2, si al momento de que lo pisaron con el taco aguja, sufrió o no sufrió. Si le hicieron esperar en un aeropuerto sin darle asistencia, alimentos, como dice el Tratado de Montreal de 1999, lo tuvieron 2 días en un aeropuerto, no le dieron alojamiento, no le dieron para la alimentación. ¿Sufrió o no sufrió? Y yo qué sé, a ver lo que dice el psicólogo. ¿Y qué va a decir un psicólogo 3 años después? El sufrimiento es en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que dice Lorenzetti? Lo que ha cambiado conceptualmente es que ahora estamos hablando de una afección que causa intranquilidad, angustia, y lo que tenemos que darle es un consuelo. Tenemos que buscar mitigar esa insatisfacción de la víctima a través de bienes deleitables. Y lo aclara más todavía. Proporcionarle a la víctima recursos aptos para permitirle acceder a gratificaciones viables con bienes idóneos para consolarlo, o sea, para proporcionarle alegría, gozo y alivio. ¿Qué tendrá que ver esto con el daño moral? El daño moral era otra cosa. Acá estamos hablando de producir los recursos necesarios y brindarle los recursos necesarios para que el Señor goce, se alivie de la angustia que tuvo y tenga una alegría. El caso que yo les daba del señor que estuvo 2 días en el aeropuerto nos hace pensar, ¿qué podría pedir él? Bueno, podría decir, bueno, esa angustia que me generó estar esperando, tirado en el piso, durmiendo durante 2 días, hasta que me pude acomodarme y viajar, quiero el precio de un pasaje de vuelta para pasar una semana de vuelta en Francia. Y diría, yo no olvidaría del mal momento que tuve. Claro, cuando uno hace los números, dice, bueno, un pasaje de vuelta más una semana, son como $3.000. Si uno lo explica, veremos si los jueces lo van a ir aceptando. Pero esto cambió totalmente. Esto no es el viejo daño moral. Esto no es el precio al dolor. Esto es el valor necesario para dar una satisfacción. ¿Por qué dice eso el código? Porque lo que se tiene que probar es la insatisfacción, el momento de insatisfacción.
Entonces, ¿qué hacemos con el daño moral? No hablemos más de daño moral, olvidémonos de la palabra daño moral. Tenemos que empezar a utilizar afección espiritual legítima y tenemos que empezar a hablar de la insatisfacción. Existe algo que hay un muy buen libro de la doctora Verbagen, que es La confianza del derecho civil, que me hace acordar al de Numan, el noruego, creo que es, sé que es nórdico, que también se llama La confianza. Es la forma en que se estructura una sociedad, sobre la base de una expectativa razonable, la confianza. Imagínense que yo voy a un kiosco y le digo, quiero un atado de cigarrillo. El señor me dice, son 150 pesos. Bueno, dame el atado. No, no, dame la plata. No, y los dos, en una situación tragicómica, uno tomando el dinero de un lado y yo, soltá vos, soltá yo. No podrías vivir las relaciones humanas así. Tenemos expectativas razonables. Me han robado el coche, el automotor. Tengo una destrucción total, ya lo di de baja. Incurrió en mora. No puede decirme la Cámara Comercial o algún juez, bueno, es una cosa tolerable de la vida normal. Sí, tolerable, ¿por qué la tengo que tolerar yo? Si el que me tenía que pagar no tuvo ningún inconveniente pagarme 3 meses después. O hacerme ir a una OMIC, luego hacerme ir. OMIC, no sé si ustedes en Santa Fe lo tienen, pero en la provincia de Buenos Aires es Oficina Municipal de Información al Consumidor. Ir a una mediación previa, demostrar que tenía razón y sin embargo tengo que litigar. ¿Eso no genera insatisfacciones? ¿Cómo no la van a generar? En esto tenemos un debate o discusión argumental con el amigo Héctor Soto, que me dice, pero para vivir en sociedad hay que tolerar ciertas situaciones incómodas. Yo digo, sí, 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 que mi vecino, por ejemplo, tenga una entrada del garage que es automática y entre a las 4 de la mañana y me despierte porque hace un escándalo, y es soportable. Es una insatisfacción muy, muy distinta que un proveedor profesionalmente organizado como empresa me causa una insatisfacción por su inconducta. Creo que hay una diferencia muy grande. Esto es lo que ha pasado con el daño moral. Todos estos libros que ustedes ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más una colección y todo, más conferencias y cursos sobre daño moral, más jurisprudencia que sigue llamando daño moral, todos hablan de daño moral. Todos estos libros fueron editados comentando el Código Civil y Comercial, que no habla de daño moral. Entonces, hay un autor que dice, el autor de este libro, el último, el de arriba de todo, a ver si se ve, que él dice, sí, no debería usarse más la palabra daño moral porque el concepto ha cambiado. Pero como es una tradición, bueno, yo qué sé, si es una tradición, sigamos usando términos castizos que no se usan más, porque es una tradición, como cuando decía en el Código Civil, hablaba de conchavo, o sea, que los chicos jóvenes me mirarán y dirán, ¿qué será esa palabra? Bueno, está en el Código Civil. O, por ejemplo, en el caso de las obligaciones solidarias, cada uno responde por su parte viril, y uno no usa más esos conceptos porque el derecho ha evolucionado y la ley responde a la evolución del derecho, y el derecho evoluciona en virtud de que está para regular, buscando, por supuesto, el objetivo de justicia, y regular las relaciones en una sociedad que evoluciona. Ha evolucionado desde los derechos de primera generación hasta los de cuarta generación. Por algo, las cosas van cambiando en sus concepciones y hasta las palabras tenemos que cambiarlas. Yo querría ver Borda, cuando fue el hermano, cuando fue camarista, una persona que compró un coche, pongámosle un Fiat 600, y que tenía un defecto de fábrica, en la cámara cuando tuvo que fallar dijo, bueno, en definitiva, compró un coche barato. Y si compra un coche barato no puede exigir lo mismo que un coche caro. Dicho esto, en la década del 50, no era desatinado, no se hablaba de consumidor en esa época. O sea, hay un nuevo término, un nuevo concepto. Por lo tanto, tenemos que entender, daño moral no existe más. ¿Por qué? Porque cambia el contenido, cambia la extensión. Vamos a ver por qué cambia la extensión del derecho a la reparación. Y cambia el significado. Si cambio el significante, no es porque me gustan palabras nuevas, es porque cambia el significado.
Daño como la lesión a un derecho o a un interés. Fíjense, ¿y qué diferencia hay entre derecho e interés? Es que el derecho, siempre se habla del derecho subjetivo, reconocido y amparado por el derecho objetivo, es el interés puesto en acción en procura de satisfacer una necesidad. Si yo le saco la acción, me queda el interés. O sea, el derecho objetivo no lo amparó, no lo reconoció, pero el interés está. Y fíjense entonces cómo cambia la amplitud. No solo tengo que esgrimir tener un derecho, me alcanza con decir que yo tenía un interés lícito y legítimo a tener un momento de satisfacción en la prestación que estaba recibiendo o en la cual yo estaba inmerso. Entonces, y esto no lo digo yo solamente, lo dicen los autores como Bueres y Lorenzetti, en el sentido de que introduce otro objeto posible a ser lesionado, que es el simple interés. Entonces, tenemos un nuevo concepto, que es afecciones espirituales legítimas. O sea, que es lo legítimo, la parte espiritual. Se complementa entonces esto necesariamente con el 1741, cuando dice que lo que se va a hacer es sustituir y compensar las insatisfacciones. O sea, cuando está hablando de las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, ¿de qué? De la afección espiritual. ¿Qué significa cuando hay una afección espiritual? Cuando hay una insatisfacción a la expectativa razonable, negocial, o en el caso de los contratos, cuando hay una expectativa razonable de no ser lesionado por un tercero, cuando uno es peatón, cuando está conduciendo un automotor, o cuando va a un médico y termina perdiendo la vida. A partir de eso, se presenta un nuevo tema. Antes, todos nosotros cometíamos, a vista de lo que eso está ocurriendo ahora, un error. Cuando llegábamos al daño moral decíamos, bueno, ha experimentado angustias, muy genérico, y poníamos doctrina, alguna jurisprudencia sobre el daño moral, una suma que después dejábamos al arbitrio del juez y lo que más o menos resulte del elevado criterio de su señoría y probazas de auto. Pero ahora no, ahora cambió, porque está hablando de satisfacciones compensatorias y sustitutivas de esa persona. Entonces acá estamos frente a esgrimir una singularidad. Yo soy uno, no soy un número, soy uno, un ser humano, como dice persona humana, con sus características, que puede sufrir más o menos el verse sorprendido frente a un agravio o a una afectación espiritual. Pero tengo que probarlo. Yo lo que les recomiendo, el que no lo vio, que miren esta película, Word, ¿cuánto vale la vida humana? Se refiere a un conciliador, un negociador de indemnizaciones con motivo de los daños personales ocurridos en el evento del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando se caen las Torres Gemelas. Es muy buena. Ahora vieron que hay que hablar todo en inglés y decir espoliar en vez de contarles el final. Pero es muy buena, ¿por qué? Porque justamente pasa de considerar que la gente es un número a considerar que la gente son personas individuales. Seres humanos, cada uno de nosotros individuales. Entonces, si bien el código está hecho para todos, el caso que tiene que resolver el juez es singular. Y yo le tengo que decir, esto es singular, no me traiga doctrina, no me traiga jurisprudencia. Este es mi caso, es el caso que tiene que resolver usted. No es uno más, uno igual. Es uno singular, único. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tenemos distintos trabajos, cada uno distintos estudios, cada uno tenemos un proyecto de vida distinto, cada uno tiene un plan para ese día, para ese momento distinto. Puedo practicar algunos deportes, otros no practican deporte. Puedo tener actividades artísticas. Puedo tener antecedentes médicos. ¿Cuándo han visto quienes contestamos demanda por aseguradoras que un actor me traiga la historia, el historial clínico o me aporte el historial clínico, porque él regularmente se va a hacer exámenes preventivos, y me dice, mire, antes del evento estaba sano, tan sanito como que tengo... Yo nunca vi en mi vida al contestar una demanda que alguien me probara la sanidad anterior, porque esa es la singularidad.
siempre estábamos acostumbrados a decir, ¿cuánto es el punto de incapacidad? ¿Cuál es el porcentaje de incapacidad? ¿Cómo van a decir el punto de incapacidad? ¿Cómo puede unificar y decir todos valen lo mismo, todos son iguales? Un pobre trabajador, recolector de residuos, pierde 2 dedos y sigue trabajando. Acá en Tandil tenemos el que pasa por casa, tiene en la mano derecha 3 dedos. Ahora, un concertista de piano perdió su vida. Un guitarrista perdió su vida. Estos 2 dedos tienen significado. Entonces no podemos decir todos iguales, el punto de capacidad es el mismo. Tampoco podemos decir es el mismo por ingreso. Bueno, ganaban lo mismo. Son 2 seres humanos distintos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una individualidad. Y cuando llegamos a las afecciones espirituales, también. ¿Qué es lo que debe ocurrir en ese momento? Vamos bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando somos actores, por supuesto. Cuando somos demandados, se nos hace más fácil, porque el actor es el que pinta la giocota. El que contesta la demanda, y me pongo en esa posición, es el que con una navaja la rompe toda. Es difícil que construyamos. Pero después vienen estos procesalistas como Peirano y nos hablan de las pruebas dinámicas, producir la prueba a quien está en mejores condiciones de probar. Vemos jurisprudencia que dice, bueno, en definitiva, si la aseguradora se pensaba liberar, es ella la que tiene que probar su eximente y no el asegurado. Y después nos va llamando la atención y no nos tiene que llamar la atención esos fallos. Tenemos que estar preparados. Ahora están todos horrorizados porque en La Pampa sacaron un fallo diciendo que no puede haber suspensión de cobertura si no le avisaba previamente. Resulta que a mí se me pasó pagar el seguro de incendio de mi casa y me avisó la aseguradora por un correo muy gentil, no pagó el seguro, le mantenemos 24 horas la cobertura, pague para que no entre en suspensión de cobertura. O sea que es posible hacerlo. Hay una aseguradora que dijo, en vez de quejarme del juez, le doy la razón. Las cosas cambian y entonces hay que probar tanto el que va a negar la sanidad anterior. A veces, no sé si a alguno le habrá pasado, pero yo pedí el historial médico y luego el juez se basó en la negativa en adjuntarlo. Entonces yo dije, bueno, si el médico no puede verificar si anteriormente tuvo otros daños en la misma rodilla, si se quebró antes, no se quebró antes, por un reemplazo de rodilla, ¿cómo puedo saber si se quebró antes? No me da la historia clínica, me está negando esa historia, ese historial, es como para considerarlo. Entonces, esto es lo que entiendo yo ocurre respecto de las afecciones espirituales. ¿Y qué hay que probar? Primero, insistir en la singularidad. Mi cliente no es un número. Si está hablando por derecho propio, no soy un número. Este es un caso, yo soy una persona humana distinta de todos. No se me aplican estadísticas ni nada. Comprenda y analice mi caso a través del derecho, sí, pero yo soy el caso individual. Yo tengo que demostrar cuál era la expectativa razonable. La expectativa razonable de todos nosotros es que el día 5 de todos los meses me pagan el sueldo. Estamos a 10 y no me lo pagaron. ¿Me causó un perjuicio? Me causó un perjuicio, claro que me lo causó. Violó mi expectativa razonable. ¿Y cómo tengo que demostrar yo? La buena fe. No, la buena fe se presume. No, hay que probarla. Hay que probarla. Yo he sido diligente, no he sido pleitista, he ido personalmente. Tengo que probar que actúe de buena fe. Y buena fe, como siempre suelo decirlo, qué lindo que nombrarla, pero ¿quién me la define? Todo el mundo habla de buena fe y empezamos a dar ejemplos. Pero no quiero la definición. Claro, si me remito al derecho romano, la hago fácil. Los romanos le dieron ese nombre a un tipo especial de contrato que no era formulario. Sabemos el famoso caso de las vides, esa forma tan formal que tenía el derecho romano de la República. La buena fe fue introducida al derecho común a través de las ordenanzas de Alcalá, que es una conjunción de principios del derecho canónico con el derecho común. Y ahí surge la definición de buena fe. Es ama a tu prójimo como a ti mismo, principio religioso básico, que está en el Código Canónico también. Actúa defendiendo tus intereses como también defiende los de tu contraparte, como si fueran tuyos. Eso es lo que yo tengo que probar. Yo tengo que probar que yo actué de buena fe, fui cuando me tenían que pagar, hablando por supuesto de incumplimiento de las obligaciones. Pero además traté de que él pudiera cumplir. O sea, defendía sus intereses igual que los míos. No era un pleitista.
Luego tengo que demostrar una relación causal entre la violación de la expectativa, la singularidad, y esa es la relación causal, y la razón de la satisfacción sustitutiva compensatoria propuesta. Tengo que explicar por qué lo pido. ¿Cuántos de nosotros cuando actuábamos como actor decíamos daño moral más o menos, qué sé yo, 20% del daño material? Y no, porque es poco. Ponele tanto y después que decida el juez. Y el juez que decía, y más o menos, no, no puede ser un más o menos, yo tengo que dar razones. Tengo que explicarlas y probarlas. ¿Por qué? Yo quiero el viaje este porque me tuvo 48 horas tirado en un piso de un aeropuerto sin darme alojamiento, sin darme para comer. Parecía este actor norteamericano en la película donde estaba en el aeropuerto, que comía galletitas con mostaza. Porque no sé por qué la comida en los aeropuertos es carísima y mala, pero bueno. Entonces, tengo que decir, ¿qué me satisface? Bueno, ya que tuve una mala experiencia en un viaje, quiero volver a hacer ese viaje, pero bien hecho. En un caso que yo tuve a aconsejar con un colega de Tandil, es una persona a la cual la aseguradora le mandó la grúa 6 horas después. Mes de febrero, pleno calor, en medio de la ruta. La ciudad más cercana estaba a 40 kilómetros. Caminarla hubiera sido mortal. ¿Y qué es lo que pidió como satisfacción sustitutiva? ¿O qué le aconsejé que pidiera? Y bueno, me amargó la vacación. Yo pido que me pague el hotel una semana de vuelta en la misma fecha del año que viene. Bueno, eso es como debe actuarse, pues lo primero que uno va a tener que preguntar al cliente, bueno, ¿qué es lo que querés vos para decir, me siento mejor ahora? Y entonces probarlo, ¿y por qué se siente mejor? Que es la razonabilidad de la cuantificación. Y esa razonabilidad hay que imponérsela al juez porque está en el artículo 3 del Código Civil y Comercial, que le impone al juez dictar una sentencia razonablemente fundada. Cuando yo le di todos los argumentos para que el juez no haga lugar, es porque o no fui yo el razonable probador o no fue el razonable analista de las pruebas. Y con el amigo de Fontana Rosa terminamos la charla de hoy. Espero que haber colmado las expectativas razonables que pudieran haber tenido de esta charla y empecemos con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena la disertación. Bueno, dejamos abierto para las preguntas, si es que las hay. Carlos, felicitaciones por Cuando, la disertación. cuando no hay preguntas, yo no sé si fui muy claro, fui muy obtuso y no se entendió nada. A veces cuando yo daba charlas personalmente me causaba gracia porque la gente no quería sentarse en las primeras sillas. Entonces lo primero que dije es garantizo que me he variado y me he puesto antisudoral. Porque se iban todos en las últimas sillas. Y cuando no me preguntas, digo, no pudo haber sido tan claro uno. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que partir de lo que dijo Descartes, como dice Sabater, porque Sabater español no va a decir Descartes, dice Descartes, él dijo, dudo, y porque dudo pienso, y porque pienso existo. Pero él empieza de la duda. O sea, lo primero que tenemos que tener es claro el concepto a partir de disputárselo uno mismo. Entonces a veces me apoyan mucho cuando me lo discuten. Escúchame, Carlos, una preguntita. Un comentario. Yo cuando vos hablabas me acordaba de esas argumentaciones de los fallos que dice teniendo en cuenta la edad, el estado físico, bueno, que pueden ser iguales para otorgar cualquier indemnización por daño moral. Incluso a veces hasta por las incapacidades también. Pero el daño moral es como más difícil de así. Ahora, nosotros toda esta nueva situación nos obliga a ser muy creativos. Primero preguntarle al cliente cuál es la satisfacción que él necesitaría para superar esa insatisfacción. Exacto. Y segundo, encontrar la forma de probarla también. Porque si nosotros no le acercamos todos esos elementos al juez, vamos a estar en la misma situación que antes. Ahora bien. Es más, peor que antes, porque hasta el juez puede llegar a decir que rechaza porque entiende que no está aprobada la insatisfacción. Claro.
Hasta que se saquen el disquete, ¿viste? Va a pasar bastante Sí. tiempo. Sí. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa con una persona que está en estado vegetativo? ¿Cuáles serían sus satisfacciones? En ese No, caso, por ejemplo, en esos son suponiendo, extremos. claro, suponiendo, estamos todavía en 1741, pero suponiendo de que esa persona inició la demanda antes de estar en estado vegetativo, es la pregunta, porque si no, el que tiene una insatisfacción es el que sufre el daño Claro, por el estado vegetativo en que quedó su cónyuge o su hijo. Es un claro, daño propio. propio. Claro, si está en estado vegetativo, él no pudo iniciar la acción. En eso sigue siendo igual el Código Civil y Comercial que el Código Civil. Es para poder los herederos reclamar el daño moral, la tuvo que haber pedido en vida Pedido en la vida. víctima. Entonces, si no la pudo llegar a pedir, pero la insatisfacción está probada. Porque yo Sí. tuve un caso donde también me consultaron. Yo tengo el problema de que he tenido muchos alumnos a los cuales les di mi dirección de correo, y si bien dejé de enseñar hace más o menos unos 12 o 13 años, todavía me siguen mandando correos acordándose de mí y haciéndome alguna pregunta y me mantengo atento entonces. Y acá fue un caso donde me preguntan, ¿qué reclamo para una persona que está cuadripléjica? Yo, mira, la persona no va a poder pedir daño moral, no puede pedir lucro cesante ni nada, tiene una sobrevida aproximadamente, de acuerdo a las tablas de clasificación de riesgos de la Kellner Reg para seguros de vida, de aproximadamente 10 años como máximo. 10 años en el cual su cónyuge o contrata a una enfermera por 8 horas, 8 le dedica a ella, entonces ahí tenés la insatisfacción. 8 horas de su vida tiene que dedicarlas a estar al lado de su cónyuge para cuidarlo. Uno dirá, bueno, es su deber moral. Sí, sí, pero su insatisfacción no puede hacer es lo que ella quiere hacer. Yo no sé si casados tenían 8 horas juntos todos los días. Entonces, claro, entonces la pregunta es, los fines de semana no puedo hacer nada porque no voy a pagar una enfermera franquera. Los días de vacación de la enfermera no puedo tampoco hacer nada. Entonces, ahí está, su insatisfacción, ¿cómo la va a compensar? En el caso yo le dije, bueno, hagamos lo siguiente. Su satisfacción sería llorar de emoción el día que su nieta pueda recibirse de médica, que es lo que quiere hacer, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y pedí eso, justificar el gasto y todo, durante 6 años, el alquiler de un departamento, el hecho de movilizarse, comprar libros o alquilarlos o sacar fotocopias. Y claro, por ese término de 10 años, esa satisfacción que le daba a ella poder garantizarle, daba como 8, 9 millones de pesos, por lo mínimo. Nunca supe cómo terminó ese juicio, porque lo único que me agradeció fueron todos los argumentos porque se terminó en mediación. Pero De cualquier forma, el malos no juez deben también, haber sido los argumentos. Pero, de claro, todas formas, el juez también tiene que valorar si lo que vos pedís entra dentro de lo razonable. Porque para pedir por eso uno puede siempre, sí, pedir cualquier. Claro. por eso yo Sí, puse, vos lo señalizaste bien. por eso yo señalicé la razonabilidad impuesta al juzgador, porque tiene que ser razonable la cuantificación. O sea, yo tengo que decir, en el caso del viaje que yo decía, el señor quiere volver a hacer un viaje de vacaciones, no se iba a ningún lugar extraño, se iba a Necochea, o sea, una semana de hotel en Necochea. Pues tampoco puedo pedir algo exorbitante, porque el juez mismo me va a decir, no, es irrazonable. Lo que no me lo puede es rechazar, la satisfacción compensatoria, pero tiene que ser razonable. Yo ahí me pongo como demandado, y entonces yo voy a decir, bueno, yo entiendo que es irrazonable por esto y esto. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos al señor que quiere un viaje a Francia, porque el que realizó terminó en la forma que terminó. Yo le voy a decir, sí, pero en el anterior viaje que usted hizo, o me lo aprobó, o yo lo traté de probar, o no se probó pudiéndolo hacer, usted fue a un hotel 3 estrellas y fue turista. Ahora no me puede pedir que quiere ir en primera y a un hotel 5 estrellas, y con acompañantes, y no estar solito. O sea, eso sería irrazonable. Pero eso se lo voy a decir yo cuando conteste la demanda. El juez se va a encontrar con una razonabilidad interesada y con alguien que le va a decir, no, mire, esto es irrazonable por esto, esto y esto. O sea, también tengo que probar, porque la prueba dinámica es importante para ambos. Lo que no aporta el actor, yo lo tengo que destacar como demandado, porque está en mejor posición de probar y no probó. No es
manifestación genérica, como antes decíamos, es el daño moral, no va a discutir que sufrió un daño moral porque se presupone que sufrió el daño moral. Ahora el código dice lo mismo, o sea, que invoca un daño, tiene que probarlo, salvo que esté presumido por ley o por las características del hecho surja evidente. Evidentemente, si estas personas dejaron 48 horas durmiendo en el piso de un aeropuerto y alimentándose con galletitas, surge evidente. Pero igualmente yo diría, ante la duda, si soy actor, que lo pruebe. Y si soy demandado y no lo intentó probar, voy a destacar eso, que lo tenía que haber probado y no lo probó. Por lo tanto, voy a tratar de decir, este monto reclamado es irrazonable. No sé, más o menos. Carlos, nombraste la película Cuánto vale la vida. Sí. La vi, es muy interesante y a colación de, sin spoilear tampoco, de ciertos problemas que surgieron allí, viene la pregunta que te voy a hacer, bien concreta. Como bien nombrabas, digamos, en los casos de gran invalidez o muerte, pueden reclamar el daño moral como un daño propio, otras personas más allá de la víctima, digamos, por derecho propio, quienes sufren ese agravio moral. A diferencia del 1078, el Código Velezano, que hablaba de heredero forzoso, ahora habla de ascendiente, descendiente, los Claro, cónyuges. acá, Y si la pregunta viene por el hermano, si la pregunta viene por los hermanos, exactamente por ahí venía el tema. Sí, yo bien les polémico. dije, tratá de probar que convivía el hermano con él. Está la cohabitación y el Claro. ostensible trato familiar. Exacto. Ahora, ¿te Yo sé parece que que alcanza el criterio de razonabilidad para superar las críticas que se le hacían al 1078? Sí, pero después la doctrina trajo al hermano. ¿En qué casos? En los casos en donde se probaba el daño. Y no era el hermano que vivía en Nueva York y que vino acá a enterrar a su hermano o vino a las exequias al mes. No, era el que convivía. Imagínense un hermano mayor que está criando con los padres que trabajan todo el día y es el que se ocupa de su hermano menor. Hay una relación casi de paternidad, no de fraternidad e igualdad. Entonces, yo ahí sí creo, probada esa relación, digamos, que generó ese vínculo más fuerte que una simple razón de hermandad por tronco familiar, yo creo que el hermano tendría que ir. Y no lo niega, por ejemplo, Galdós, el juez de acá de Azul, el camarista de Azul, que fue uno de los que participó en la redacción de esta parte de los artículos de daño. Yo tengo la ventaja que tengo la doctrina acá cerca. De vez en cuando voy y me pongo a hablar con él. Charlamos porque también le encanta mucho la parte dogmática y académica. Y él me decía, no fue un desliz, porque fíjate, si estoy poniendo en calidad a las familias, ¿cómo se llaman ahora cuando se complementan? Ensamblada. Ensambladas, o sea, estoy hablando del hijo de la mujer, el hijo de su cónyuge anterior al matrimonio, con otro señor. Pero resulta que lo ensamblado hace que yo le dé trato de hijo desde que tenía 3 años. ¿Cómo ese chico va a decir, no es descendiente, no es hijo, pero por lo tanto no pudo sufrir un daño no patrimonial? Si tiene la calidad casi de hijo. Entonces, si puedo asimilarlo por la familia ensamblada, ¿cómo al hermano conviviente no lo voy a poner? Tampoco vamos a entrar en extralimitaciones como las que hemos visto a veces en análisis o anales de jurisprudencia. El señor que inició una demanda por daño moral porque sus hijas menores vieron los cadáveres desparramados en la banquina por un accidente. El señor, en vez de parar, en vez de seguir, mejor dicho, como la policía estaba haciendo señales para que lo hiciera, fue más despacito para ver de qué se trata, curiosidad morbosa que tenemos todos. Y se desmayaron las 2 nenas, empezaron a vomitar porque vieron los cadáveres ensangrentados. Entonces inició una demanda contra la policía y contra los que intervinieron en el accidente porque el daño moral de sus hijas. Por supuesto que le rechazaron la demanda, es absurdo. Hubiera pasado, obedecido lo que dijo la policía. Pero, bueno, de eso hay muchos casos. Pero Ahora, cuando... lo del hermano yo creo que es razonable si convivían. Si convivían, sí. Esa era la pregunta que iba a hacer yo. Siempre que sea conviviente, no Claro. que, claro, sería O sea, el único caso que iría. Porque es colateral. Con la teoría mía, digamos que yo esgrimo, por interpretación que hago del artículo 1741,
Alguien podría decir, bueno, el sobrino también, porque el sobrino convivía. Pues que no me lo excluyó, al contrario, me lo amplió. Si era conviviente, le daba trato de familia, y por cierto lo era, aunque no hay familiaridad, porque por ahí era un sobrino que venía por rama materna, podrá reclamar el padre, el tío por la muerte esa, podrá reclamar el sobrino por la muerte de su tío. Yo Yo creo entiendo que que, todo es cuestión de prueba eso. y además es cuestión de criterio de los jueces. Sí. O sea, yo creo que, yo traje la jurisprudencia comercial a propósito, porque digo, en Capital Federal hay dos justicias. Está la calle Lavalle a la derecha, que es comercial, y a la izquierda civil. Comercial piensa y pensó de siempre que el daño moral, como decía Jan Vías, no debería indemnizarse, porque en definitiva venimos a este mundo que es un valle de lágrimas y que esos sufrimientos nos hacen ganar el cielo. Dicho esto en el tratado de Jan Vías. Y yo una vez le pregunté al doctor Morán, digo, doctor, ¿por qué dan sumas tan bajas de daño moral? Porque el daño moral no existe, eso es un invento para abultar las indemnizaciones. Pero civil piensa distinto, le decía yo, pero es un tema de civilista, que no se da en el resto del país donde la justicia es civil y comercial. Ahora, si yo tengo que ver, de acuerdo a los anales de jurisprudencia que he estado analizando estos días por esta charla, hay algunos lugares que son mucho más que avanzados. La Pampa es uno de ellos, Santa Fe tiene sentencias bastante avanzadas también, Tucumán la tiene, Entre Ríos la tiene. Entre Ríos fue la primera Tribunal Superior de Entre Ríos que dijo, en un seguro colectivo no le son oponibles al asegurado que no fue notificado de una modificación del contrato. Pero le notifiqué a todos. Él estaba de baja médica, hubiera notificado en la casa. Fíjense, este fallo, que es el fallo, ay, bueno, me olvidé el nombre, empieza con M, ya me voy a acordar, es cosa de viejo. Este fallo tiene 20 años, estamos hablando del 2001, cuando salió ese fallo. Bueno, ahora ya todos nomás siguen esa misma tendencia. Por eso a veces uno dice, como abogado de aseguradora, yo no, escucho colegas que dicen, no discuto proyectos de ley, ni veo la tendencia jurisprudencial. ¿Y cómo puedo asesorar diciéndole, mire, esto que usted tenía acá como criterio, vaya pensando que en 5 o 6 años va a cambiar? Esta ley podrá salir o no, pero vaya pensando que si sale, va a tener que modificar esto, esto y esto. O sea, el predictivo sí, uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener los recursos después para poder afrontar las nuevas jurisprudencias. Sí. Por eso decimos, no, el hermano, ustedes contesten que el hermano no está en el código. Sí, y después los jueces empiezan a decir, sí, pero aplicando la vieja doctrina de 1078, que el hermano estaba, y como era hermano conviviente, sentencia a favor del hermano conviviente. Y entonces el gerente de siniestro le decía, ¿por qué no me avisó que habías cambiado la teoría jurisprudencial? Lo que pasa es que a veces unen en la misma jurisdicción, no son parejos los criterios, porque hay casos que vos decís, bueno, si te toca esta sala es una cosa, si te toca la otra es otra, ¿viste? Bueno, muchas veces Se puede entrar a la lotería. yo tuve la suerte de tener un muy buen profesor de Derecho Procesal, que era el doctor Bonar Satz, mucho más práctico que teórico. Entonces él siempre decía, en los casos espinosos, donde hay distintas opiniones entre las salas, plantean cualquier incidente para erradicar sala. Plantean un incidente, apelan y ya sabe qué sala le toca. Así que ya le van diciendo al cliente, ¿va a estar comprando el asado? O mejor, hagamos un beneficio porque esto lo perdés. No Claro, era mala la idea. claro, entonces uno ya sabe qué sala le toca. O sea, si yo tengo un caso comercial, planteo un incidente, voy a la sala F, donde está Barreiro, yo le digo a mi cliente, quédate tranquilo. Barreiro dice que la prescripción en seguro es 5 años, te va a decir de que sos un consumidor hipervulnerable, no tenemos ganado. Ahora me sale en la sala BOD y le digo, ya está, hagamos beneficio de litigation sin gasto, porque ya sé que la sentencia sale a Pato Gallareta, como si dice buena o mala, la sala la va a rechazar. Y a veces uno suele hacer eso. Porque Pero si qué no, inseguridad que da todo eso, porque en sí, realidad, lamentablemente sí, porque hay una falta de respeto a los sí, tribunales superiores. No puede ser que no lo convenzamos a la Corte de que modifique su criterio con sentencias de nuestras salas en Cámara Civil de la Capital Federal en contra de lo que dice la Corte. Si la Corte dijo, la Ley de Defensa del Consumidor no modifica la Ley Especial de Seguros, hasta que no lo convenzamos de lo contrario,
yo como juez tengo que decir, si bien la Corte dice esto, mi criterio es otro, pero por razones de celeridad procesal y seguridad procesal jurídica, tengo que aplicar lo que dice la Corte. No he visto nunca un juez que diga eso. No, que vaya a la Corte sabiendo lo que va a decir la Corte. Entonces, o modifico el criterio de la Corte desde la doctrina, porque una de las cosas que aprendí en la práctica es que como abogado y como juez no se hace doctrina, para eso está el ámbito académico. Yo tengo que defender los intereses de mi cliente, no hacer doctrina. Y el juez tiene que dictar una sentencia, no hacer doctrina. La doctrina se hace afuera y los miembros de la Corte van a cambiar. El procurador puede cambiar sus criterios. Si no, siempre digo, fíjense el fallo Hospital Británico contra Estado Nacional con el dictamen de Becerra. Interesante fallo. Yo siempre lo recuerdo, a ver si lo tengo por acá. Sí, acá está. Fíjense lo que dice muchas veces nuestra Corte. La Constitución no garantiza el privilegio ilimitado de ocuparse de un negocio o de conducirlo como a uno le plazca. Ciertos negocios pueden ser prohibidos y el derecho de dirigir un negocio o de continuar un oficio puede ser reglamentado por el Estado. Esto lo dijo el procurador Becerra, mencionando un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se supone que no interviene en la economía del Estado norteamericano, en donde sí intervino. Pero ahí Becerra cambió totalmente el criterio de Sine Callao, donde dijo el Estado tiene facultades para intervenir en la economía y en los contratos particulares. Entonces, frente a esta situación, la Corte dijo, tiene que ver esta Corte con la Corte de la década del 60. Nada que ver. Entonces, ¿los criterios cambian? Sí. ¿Cambian los miembros de la Corte? Sí. Lo que yo tengo que tener es argumentos, sí. Estos eventos hay que difundirlos, escribirlos, como decía siempre Nicolás Barbato, cuando tengas una idea primero publicarla, porque si no te la roban. Entonces, lo que hay que hacer es difundir, difundir y difundir. Y muy bueno el trabajo que se hizo de traer jueces para que hablaran con sus criterios, y uno los escucha, entonces dice, bueno, esto es donde tengo que apuntar, vamos a ponerlo como ponencia en el Congreso, vamos a ponerlo en la doctrina, que la leen. La evolución del derecho no es de un día para el otro, revolucionaria, tipo Waldo que quiere cambiar el artículo 58 de la ley 747, que no se puede cambiar, está ahí. Será injusto, pero está ahí. La justicia o una injusticia no faculta a los jueces decidir. Lo que tienen que decidir es si es constitucional o no es constitucional. Porque sería antidemocrático que los jueces digan, no me gusta esta ley, voy a legislar yo. Claro. No lo elegimos como juez para eso elegimos, nos guste o no, a diputados y senadores. Entonces, lo que hay que hacer es evolucionar. ¿Qué pasó con la ley de seguros, por ejemplo? La ley de seguros tiene un montón de proyectos de reforma, 3 de reforma integral. No se reformó. ¿Qué tengo que pensar? Al legislador no le interesa modificarlo. Si tantos proyectos no funcionaron, no pasaron de comisión, fueron rechazados por la comisión, fueron a plenario y no fueron aprobados, es porque el legislativo no quiere cambiarlo, entonces no lo puedo cambiar yo por doctrina. Hago doctrina, cambio el criterio de los legisladores, cambio el criterio de los jueces. Así evoluciona el derecho. Al Código Civil y Comercial se tardó 30 años en modificarlo. Fíjense lo que decía un congreso en el año 61 para que Borda recién incorpore el 522 en el año 68, 7 años después, pero de una doctrina que estamos hablando que tenía 10 años más atrás, con fallos del año 59 de un tribunal de Rosario. Entonces, uno dice, ¿cuándo vamos a sentar a este código que ya lleva 6 años? Y yo calculo que a partir de los 10 o 15 años se van a sentar los nuevos conceptos. Y vamos a tener nuevos fallos pensando más o menos esto que yo manifesté. Y que por ahí vienen nuevas generaciones de jueces, a lo mejor con otra formación y con un criterio más amplio, y bueno, se van incorporando así las modificaciones. Sí, el tema es que hay que seguir analizando y haciendo estas charlas, no conmigo solamente, digo, pero seguir analizando la profundidad del Código Civil y Comercial, que tiene muchas cosas buenas, muchas cosas discutibles, que hay que superarlas a partir de la doctrina, pero además que tiene situaciones impensadas. Cuando yo voy a una aseguradora a hacer una reclamación como tercero afectado, ¿qué era lo que yo estaba haciendo? Simplemente aceptar un procedimiento administrativo que me imponía la aseguradora. ¿Qué estoy haciendo ahora?
le estoy haciendo una oferta de contrato de transacción, porque ahora la transacción no es una forma de extinción de las obligaciones, sino un contrato de transacción, que tiene sus reglas, y que tiene todas las reglas de las acciones precontractuales por mala fe. Si se prueba que hubo mala fe de una de las partes en la etapa precontractual, la otra, aun cuando no se celebre el contrato, tiene la posibilidad de accionar por daños y perjuicios. Todo esto es nuevo y hay que seguir analizándolo en el código. Yo siempre agarro alguna cosa nueva y voy a buscar algo y encuentro cosas así que me sorprenden en el código. Y a partir de estos eventos, y esperemos que el año que viene podamos tener el Congreso, Sí, y esperemos que sí. las ponencias en el Congreso, vamos a poder ir haciendo evolucionar al derecho. Por eso yo les traje este Congreso del año 61 en Córdoba, porque es paradigmático. Que alguien diga hoy, en el año 2021, 60 años después, que el derecho comercial no tiene un daño moral por incumplimiento contractual. Cuando en el año 61 se dijo todo lo contrario, y miren quién lo dijo, quiénes estaban en ese Congreso. Borda, Vecchia, Lafay, o sea, gente que algo de derecho civil sabía. Entonces, bueno, ahora estamos en una nueva etapa. Y en esta nueva etapa tenemos que contribuir a difundir estas ideas. Lo que le costó a Peirano imponer las acciones anticipativas y satisfacciones anticipativas. Sí. Encontrarse uno que nos viene con el Tratado del Niño y resulta que uno tiene que empezar a darle prestaciones por una mala praxis que no existió y que yo estoy defendiendo, que luego rechaza la demanda, pero ¿y qué hago? Y bueno, ya está, el niño es más importante. Yo tuve un caso que así fue, un nacimiento, un parto, donde al rotarlo le provoca una distroxia en el hombro que lesiona el nervio y perdió la movilidad del brazo por un tiempo. Todos los médicos dijeron, bueno, hay que darle asistencia kinésica y eso se va a recuperar, etcétera, etcétera. Entonces, condenan por una medida cautelar, preventiva, a que le pague los gastos kinésicos, el transporte en remis desde la casa hasta el centro, el jardín de infantes, y yo lo tuve que parar y decir, bueno, que rinda cuenta porque me va a pagar, voy a tener que pagar en la universidad privada. Y cuando sale la sentencia, rechazaron, por falta de relación causal, rechazaron la demanda. Pero se había pagado una suma muy importante que agotó la suma asegurada del seguro. Entonces, todas esas cosas son nuevas. Pensar que alguien lo condenen a pagar sin sentencia. O sea, yo soy de la época de la década del 60, era estudiante. A mí me decía, un profesor me preguntaba, ¿se puede condenar a alguien a pagar antes de una sentencia? Y yo le decía, no, y me aprobaba. Hoy no sé si me aprobaba, me va a decir, no, ¿cómo va a decir eso? Si están los derechos del niño, los derechos del anciano. Y ahora tenemos los consumidores hipervulnerables. Entonces, todo esto hay que entenderlo y hay que desarrollarlo. Y que espero haber aportado algo, ¿no? Bueno, por la supuesto verdad que que sí, sí. estuvo excelente. Excelente. Sí. No Te sé si agradecemos alguien, mucho. si alguien tiene alguna pregunta y si no, lo liberamos al doctor, pobre que Sí. la verdad que fue excelente la Lo que tenía charla. de bueno ir a Rosario es que después terminábamos cenando todos juntos. Sí. Y ahora es una lata. Claro, Nos vemos, buenas claro. noches. Bueno, gracias, muchas doctor. gracias. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Chao, un abrazo. Muchas gracias. 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 Muy bueno, Carlos. Excelente.